Buenas tardes. Seguimos con nuestro siguiente módulo, enfermedades de genitales, irritativa, alérgica y por medicamentos, clínica y manejo. El eritema pigmentado fijo tiene varios sinónimos: dermatitis medicamentosa fija, farmacodermia, porque es la ingesta o la inyección del medicamento, erupción fija medicamentosa, fija drogas, antipiris de Broca. Medicamentos implicados tenemos tetraciclinas, minociclinas, sulfas, antiinflamatorios, salicilatos, AINES, fenilbutazona, agentes psicoactivos como son barbitúricos, anticonceptivos orales, acetaminofén, furosemide, grisofulvina, nistatina. Y la fenoftaleína, este es un laxante que se maneja mucho en sector salud. Contiene agarol y esto es uno de los involucrados como eritema pigmentado fijo. Los medicamentos más comunes que forman eritema pigmentado fijo son tetraciclinas, sulfas, fenoftaleína, o sea, el agarol, barbitúricos, salicilatos y penicilina. En nuestra experiencia, lo más común son secundarios a sulfas en primer lugar, antiespasmódicos y analgésicos. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto también con la levofloxacina. Clínicamente se ve úlceras genitales, mancha rojo brillante o violáceo. Con rapidez se forman vesículas o ampollas, se erosionan, forman ulceraciones, después se epitelizan y dejan manchas hiperpigmentadas. La primera vez ocurre 1 a 2 semanas después de la ingesta del medicamento. Posteriormente ocurrirá más temprano, a tiempo más pronto. Aquí estamos viendo un caso de eritema pigmentado fijo, la exfoliación, ulceración, se ve aquí en vivo este pene y el surco ovalano prepucial e incluso el glande. Y ya cuando pasa a la fase aguda, deja estas hiperpigmentaciones. Aquí en la fase aguda, las ampollas se rompen y hay estas exfoliaciones. ¿Dónde va a afectar el eritema pigmentado fijo? Párpados, alrededor de boca, en cualquier área del cuerpo. En genitales, en glande, en prepucio. Se puede confundir con otras causas de balanitis. Refieren a ardor, prurito o dolor, hay edema. En caso de sensibilización previa, las lesiones pueden ocurrir 8 horas después de la ingesta del medicamento e incluso hasta 30 minutos después. El manejo es identificar y eliminar el medicamento causante. El tratamiento será de apoyo y control de infección en caso de haberla. Hay que mantener seca el área tratante a base de pastas secantes, como pasta de Lazar, de Pampene, en fin, hay otras también. Silcura, compresas frías con polvo de solución de burón, que es el nombre comercial de Omeboro y contiene acetato de calcio y sulfato de aluminio. Se hacen las compresas 5 minutos, de preferencia en la noche, secar y luego aplicar la pasta secante. También se pueden dar polvos secantes con el Soyaloy, que es a base de harina de soya. ¿Con qué se puede confundir esto? Con el virus herpes simple, con líquen planero-erosivo, eritema polimorfo o síndrome de Stevens-Johnson. Ahorita vamos a ver dermatitis por contacto. Es la reacción cutánea inflamatoria del área afectada, piel o área genital, por contacto directo con una sustancia o con agentes externos y puede ser de 2 tipos, irritativa o alérgica. Y clínicamente puede ser aguda o eczematosa, y crónica y seca. Aquí estamos viendo un paciente con una balanoposthitis por dermatofitos que le habían dado muchas cosas y provocó una dermatitis irritativa crónica y traía las 2 cosas. Aquí estamos viendo un paciente que se aplicó un líquido antibacteriano oral, se lo aplicó a nivel de glande y aquí estamos viendo las lesiones del eritema, incluso aquí una exulceración.
Irritantes primarios son sustancias cáusticas o destructivas para la piel o área genital. Su acción depende de la concentración y el tiempo que permanece la sustancia sobre la piel, la temperatura del área, del pH, del sitio de la localización del irritante. Una sola aplicación local del contactante es capaz de producir la dermatitis. Esta es la característica de una irritativa. Aquí estamos viendo un paciente con una balanitis querótica obliterante, o sea, un líquen escleroso que provoca una fimosis grado 4, hay fisuras, pero aparte estamos viendo eritema, edema, por múltiples cosas que se puso, y además este paciente se lava enérgicamente, se restrega, y los lavados no deben de ser de esa manera. Aquí estamos viendo una dermatitis por contacto irritativa crónica. Los cambios no son tan aparatosos, pero ahí están los cambios. La resequedad, la molestia por humedad constante. Es un paciente no circuncidado que no se retraía el prepucio, había humedad y le provocaba esto. Clínicamente, la dermatitis por contacto irritativo equivale a una quemadura química provocada por un agente irritante cáustico. Generalmente ocurre de forma inmediata la exposición, provocando prurito y dolor, y pues el cuadro clínico nos da la pauta del diagnóstico. Dermatitis por contacto irritativa crónica en un niño con un prepucio redundante por humedad constante. Aquí vemos las lesiones también por el mismo niño, rascado crónico, lesiones en parche, hay liquenificación. Incluso esto se puede confundir con una psoriasis. Clínicamente, ¿qué vemos en la dermatitis por contacto irritativa? Eritema, edema, ampollas, costras, descamación, dolor, ardor. En casos extremos, erosiones, úlceras, prurito intenso. Irritantes más comunes de la dermatitis por contacto irritativa crónica, aguda, es el permanganato de potasio, la violeta de genciana, antiherpéticos, imiquimod, podofilotaxina, fluoracilo, ácido tricloracético. Aquí estamos viendo un paciente que una dermatitis por contacto. Aquí le hicimos crioterapia por condilomas. Está limpio y no tiene lesiones. Tiene esta dermatitis por contacto. Esto es lo de menos. Le resolvimos el problema y esto lo manejamos. Aquí estamos viendo una también dermatitis por contacto irritativo y Mikimoto. Vemos maceración, edema, vesículas en glande. Estamos viendo los condilomas en fase de necrosis, hay blanqueamiento. Y aquí estamos viendo edema, pequeñas úlceras, es un hombre no circuncidado. Aquí estamos viendo un paciente que tenía queratosis seborreica, le aplicamos 5-fluoracilo y ya no tiene las lesiones, tiene las úlceras secundarias, ampollas rotas. Esto lo manejamos después. Aquí es un paciente que así nos llegó, con una dermatitis por contacto irritativa aguda y además un impetigo secundario. Le habían dado Condil, que contiene podofilina. Esto no lo manejo, no sirve para nada, se extiende y esto provoca. Y pues lo manejamos. Este paciente tenía de fondo molusco contagioso. Ya cuando se dio el problema, la complicación, manejamos los moluscos. Este es un paciente también al Condil, una dermatitis por contacto irritativa aguda, pero aquí en fase de costras, de escaras, con área denudada, hubo ulceraciones y también tenía molusco. Este es un paciente que me pidieron una valoración, una compañera de Costa Rica espantada, que si alguna vez había yo visto esto, y le dije, pues y muchos más y peores. Un paciente de 32 años que tenía irritación, él empezó empezó a rascar, le empezaron a dar pomadas para todo, como lo leemos ahí, contra virus, hongos, bacterias, cortisona, y pues ya le expliqué, le dimos manejo y se resolvió el problema. Aquí estamos viendo dermatitis por contacto irritativa crónica. Es la exposición repetida a irritantes, pero estos son débiles, de forma insidiosa y pequeñas cantidades.
y van a provocar un daño acumulativo. Aquí estos son factores etiológicos de esta dermatitis por contacto irritativa crónica. Hay factores endógenos, por ejemplo, son pacientes que tienen atopia o pacientes con dermatitis seborreica, son pacientes obesos que va a incrementar la oclusión local, hay humedad, se facilita la penetración de irritantes hidrófilos en la piel. Por la fricción también en el área se incrementa la humedad, se añade el factor irritativo mecánico, y pacientes que tienen incontinencia urinaria, aumenta la humedad y se convierte la orina y el amoníaco en irritante local. Clínicamente, ¿qué vemos en la forma crónica? Liquenificación, escoriaciones, hiperpigmentación, hipopigmentación, descamación. En caso de sobreinfección se verán otras lesiones. Irritantes más frecuentes en esta, vemos el lavado excesivo del área genital, la orina, el excremento, el exceso de sudoración, los jabones, detergentes, lubricantes, perfumes y los medicamentos que usan pacientes para hemorroides. También es común que provoquen dermatitis irritativa crónica, los antihistamínicos, los anestésicos. Yo no manejo estos dos últimos medicamentos, sobre todo antihistamínicos local, lo doy oral. Y aquí estamos viendo un paciente con un edema tremendo en glande secundario al lubricante vaginal. Su pareja se puso lubricante y esto se le provocó al paciente. Y aquí estamos viendo una dermatitis por contacto crónica. La secuela es la hipopigmentación, no es vitiligo, hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí estamos viendo una dermatitis por contacto crónica, o sea, un líquen simple crónico en un paciente gordito y con dermatitis atópica y rascado crónico, que son factores que precipitan. Este es un paciente con una dermatitis seborreica en escroto y base de pene, estas escamas grasosas oleosas amarillosas, hay eritema leve y escama, como les mencioné, precipitan. Y aquí estamos viendo una dermatitis por contacto irritativa crónica, secundario a la orina en un niño con prepucio redundante. Los niños circuncidados, la amonía liberada de la orina puede inflamar el glande y prepucio después de exponerse al pañal por mucho tiempo. El pañal desechable en adultos, ya sea hombre o mujer, por problema neurológico o urológico que lo deben de usar, les puede condicionar una dermatitis por contacto irritativa crónica. Aquí estamos viendo al yodo, estamos viendo eritema, el leve, descamación en glande, en cara interna de prepucio, este aspecto plegado de la piel, higienización, datos de que se rasca, de que tiene comezón. Y aquí estamos viendo dermatitis por contacto irritativa crónica. Esto puede sugerir una psoriasis. Aquí una dermatitis por contacto irritativa crónica, medicamentos que manejamos por paciente que tenía lesiones de BPH, se resolvió y pues manejamos esto para que se le resuelva. Irritantes más frecuentes en otros involucrados son sustancias para depilación y tipo de ropa interior. Se sugiere que la ropa interior sea de algodón, en la mujer que no usen esa de hilo dental, sino que cubra las pompis para que no haya problema. En el hombre, pues los boxers, anticonceptivo vaginal monoxidil NM9 también produce cloruro de benzalconio de las duchas vaginales. Clínicamente puede haber eritema, edema genital, prurito, ardor. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? De una dermatitis por contacto irritativa, correlacionando cuadro clínico con síntomas y el antecedente de que se aplicó algo. Es muy, muy importante la historia clínica del paciente, preguntar qué se ha puesto,
para poder eliminar el contactante y que se resuelva el problema. La histopatología no nos hace el diagnóstico, nos habla si es un problema agudo, si es una forma crónica por el reporte de las lesiones histopatológicas, pero es importante porque con esto descartamos otras enfermedades con el cual se pudiera confundir. El manejo es primero identificar y eliminar todos los irritantes del área genital, y a veces no es solo una sustancia la que está involucrada, hay varias. Hay que eliminar todo esto, hay que eliminar jabones, eliminar antisépticos, duchas, polvos genitales, decirle al paciente que no se pongan absolutamente nada y que su aseo sea gentil, con cuidado, no excesivo vigoroso. ¿Cómo manejamos la dermatitis por contacto irritativa crónica? Aplicamos un corticoide de mediana potencia, puede ser triamcinolona, a mí me gusta la betametasona, o de baja potencia como hidrocortisona, siempre de noche. Yo vivo en un lugar muy caliente, estos medicamentos los damos de noche, en la mañana la va a quitar. Y la dermatitis por contacto irritativa aguda, el dolor y ardor se maneja con baño coloide, harina de soya, diluir un sobre en medio litro de agua, aplicación de pasta de Lázaro petrolato o Bepantene. Después, y en caso de que haya una infección agregada, pues damos tratamiento oral para la infección agregada. Y dermatitis por contacto por sensibilizante es una reacción cutánea inflamatoria a un alergeno en una persona previamente sensibilizada. O sea, hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4 de Helicobacter. Tiene que haber estado varias veces, haberlo puesto para que nos desencadene la alergia. También hay hipersensibilidad 1 y 3 de Helicobacter. Alergenos relacionados, hay fragancias, medicamentos tópicos, benzacaína, neomicina, difenhidramina, ketoconazol, sulfato de níquel. Esto es muy interesante. Llega el paciente que cuando es por el sulfato de níquel, la joyería de fantasía, tiene marcado ahí donde traiga la joyería, la hebilla de cinturones metálicos, los botones metálicos, en el pantalón, la ropa interior, o sea, las hebillas de cinturones, botones metálicos de pantalón o ropa interior. El paciente trae marcado la hebilla o el botón, y también también ¿cómo se llama? Del extensible del reloj también puede ocurrir. El edema de pene, aquí estamos viendo, secundario a cortisona y ketoconazol, y fue secundario. Otros alergenos relacionados, cremas emolientes, usados en pacientes posquirúrgicos que contienen lanolina, el Aquaphor, que sirve para lubricar las heridas quirúrgicas, papel de baño de color frecuente. Yo le digo a mis pacientes cuando vienen con un problema de genitales, que por favor me usen papel de baño blanco, detergente de ropa y que se enjuague bien la ropa. Antiséptico, aquí estamos viendo las lesiones, y el líquido seminal también produce hipersensibilidad tipo 1, dermatitis por contacto alérgica, a una glucoproteína que se origina en la próstata o en vesículas seminales. Afortunadamente, mis 32 años de experiencia nunca me ha tocado ver un paciente de esto. Supuestamente en 1958 se describió por primera vez por este autor. Clínicamente se ve, lo reportan como un edema genital, ardor, sensación de quemadura, irritación durante o después del coito. Puede haber angioedema de labios y párpados,
edema de laringe, broncoespasmo y anafilaxia. Tremendo cuadro. Aquí estamos viendo un paciente con parches de eritema, en mucosa de glande adelgazada, plegada, aspecto de papel de cigarro, secundario al esmegma acumulado, en forma crónica en un paciente post-circuncisión, secundario a una balanitis gerótica obliterante. La dermatitis por contacto alérgica, también hay otros alergenes como son espermicidas vaginales, cremas gelatinas, óvulos, tabletas vaginales, contiene manteca de cacao, trietanolamina, polietilenglicol y perfumes, que son los contactantes. El látex de los preservativos o condones puede ocurrir también. Los guantes que usamos nosotros contienen aditivos de goma que se agregan durante el procesamiento y son de tipo aceleradores, conservantes, antioxidantes, antiozonantes, plastificadores. El látex en contacto con lubricantes y la humedad de manos va a provocar una dermatitis por contacto irritativa con eczema de grados variables y una dermatitis por contacto alérgica secundario a algunas de las sustancias agregadas en el procesamiento del látex. Los alergenos más frecuentes del látex han sido antioxidantes de la goma, carbamatos y uranos. Dermatitis por contacto alérgica al condón. Clínicamente se ve edema local a lo largo del pene y punta del glande, prurito durante el coito, urticaria por contacto, puede haber síntomas sistémicos y respiratorios. Se reporta en la literatura que 10 al 24% de los usuarios. Y es una reacción de hipersensibilidad de Helicons mediado por inmunoglobulina E. Se sugiere que pacientes alérgicos a los tiouranos o al mercaptobenzodiazol pueden tolerar los condones Trojan que contienen ditiocarbamatos y no antioxidantes. Se menciona que una alternativa es el condón de intestino de borrego. La verdad yo no sé si actualmente exista, pero se cuestiona su habilidad para prevenir, o sea, enfermedades transmitidas sexualmente, pues no. Alergenos relacionados también, por ejemplo, lubricantes del condón, spray, desodorantes de higiene íntima femenina, las duchas vaginales, que pueden provocar, la mujer lo usa. El detalle es que el hombre, su pareja, lo va a presentar el cuadro. Aquí estamos viendo una dermatitis por contacto alérgica crónica, piel adelgazada. Aquí el gel Calle, las toallas húmedas para los niños también puede provocar dermatitis por contacto alérgica. El propilenglicol que se encuentra en estas sustancias, el Surgilu, es un lubricante acuoso por el propilenglicol. Clínicamente vamos a ver edema, vesículas pequeñas agrupadas en el área del contactante, placas lineales, y aquí estamos viendo, esta foto ya la vimos hace rato, alérgica. Clínicamente el manejo de la alérgica crónica, cuadro clínico, prurito, eritema pobremente delimitado, placas escamosas, lineales, hay declinización, se puede confundir con una irritativa y una dermatitis atópica. Aquí estamos viendo un líquen simple de Vidal, es una dermatitis atópica. El diagnóstico se hace por lo que encontremos, por la historia clínica. El diagnóstico también es quitar el contactante. Cuando no sabemos, incluso prueba al parche se sugiere, yo nunca los hago. El estudio de biopsia para descartar otra enfermedad. Manejo, eliminar el alergeno sospechoso, normalizar la función de barrera, baño de asiento, ya dijimos hace rato. El prurito con antihistamínicos tipo hidroxicina o a veces hasta doxepina, que es antidepresivo. Manejo, eliminar el corticoide, la inflamación, damos corticoide, clobetasol o hidrocortisona, oral a veces en casos necesarios, si hay infección agregada antibiótico. Hay que educar al paciente y a los familiares acerca de los alergenos, corregir el aseo excesivo, informar sobre todo esto. A veces ayuda psicológica porque
les afecta muchísimo el paciente. Y terminamos con esto. Este es nuestro libro, nuestra primera edición. Esperemos que los médicos que estén en nuestro taller nos los pidan, los que no tienen, va a ser de mucha ayuda. Terminamos. Gracias.